Hola amigos, buenas tardes acá en Chile. Un gusto saludarlos. Primero agradecer la invitación de Humberto para este tema que de verdad cada día estoy viendo más en la clínica, que es la disfunción cráneo-cérvico-mandibular o disfunción temporomandibular en pacientes geriátricos, ¿ya? Eh, Como siempre parto con algún tipo de introducción, algo como teoría, pero lo que más me gusta de tratar este tema es que cada día se hace mejor la integración de varios sistemas y lo otro es que hay muy poca evidencia, ya sea en el manejo kinésico en esto, así que ojalá sea para futuros foros o presentaciones o grupos de cualquier cosa, de cualquier red social, para que vamos fomentando un poco el manejo de la difusión temporomandibular en pacientes geriátricos, ¿ya? Así que yo me escondo acá y comencemos con la presentación, ¿ya? Saludos. Entonces, yo siempre comienzo con esta imagen, aunque a mí me gusta porque la encuentro súper didáctica. ¿Por qué? Porque aunque se ve que es una articulación súper simple, habla de una relación del hueso temporal con el cóndilo mandibular y entre medio un disco que cumple distintas funciones que por esta charla no va al caso un poco, no va en el caso mencionarla, pero sí habla de distintas cosas que son fundamentales principalmente en el paciente geriátrico, ¿ya? Y cosas que también están implícitas. Por delante, los dientes, la oclusión, ya fundamental, ya sea por un tema visual para el paciente de la tercera edad, ojalá mantener la mayor cantidad de piezas dentarias. El mantener las piezas dentarias también permite una buena relación en la articulación temporomandibular. Lo otro, el canal auditivo externo, ¿ya? Lo vamos a explicar en mayor profundidad más adelante en la presentación, una buena dimensión vertical, ya sea, vamos a nombrar dimensión vertical como el espacio que está entre los incisivos y también hay una dimensión vertical posterior que es la relación de los molares, va a permitir también una buena relación céntrica o el espacio que ocupa el cóndilo dentro de la fosa mandibular, y eso va a permitir que el cóndilo no golpee o no repercuta tanto en el meato auditivo externo o a su vez en los huesecitos del oído, ¿ya? Algo que no se ve. Esta relación oclusal también depende también de la columna cervical alta o de la columna cervical. Y si ya nos vamos a cosas más avanzadas, la postura también tiene injerencia en la relación o en la posición de la articulación temporomandibular. Yo siempre hago hincapié en el tema de la postura, ¿por qué? Porque una buena postura tampoco garantiza no tener una disfunción temporomandibular, ¿ya? Pero sí son varias aristas que nosotros cada día los vamos a ver o se van a presentar en un paciente geriátrico en el cual debe estar presente dentro de nuestra evaluación para el manejo integral de estos pacientes. Entonces, un poco abordando esto, ¿qué es lo que es la patología cráneo-cérvico-mandibular? ¿Ya? Yo ocupo siempre la definición que hace Okeson en este libro, que a mí me gusta harto porque es bien didáctico, yo se los recomiendo, que son principalmente alteraciones estructurales, desbalances, desequilibrios entre la oclusión, entre la posición de la cabeza, del oído, del cuello, ya es una enfermedad multifactorial. Yo no lo nombro tanto como una enfermedad, lo nombro más como una disfunción o un desbalance, y que está relacionado el cuello, la columna cervical alta, la anteproyección de cabeza y cuello, y también en algunos pacientes el patrón respiratorio, ¿ya? Que es fundamental principalmente en los tiempos que estamos viviendo, ya todo relacionado con el COVID,
que también en Chile se ocupa mucho la posición prono para mejorar, para llegar a una mejor ventilación, y quizás esa posición prono por tanto tiempo puede generar una disfunción temporomandibular o una disfunción craneomandibular, ya sea en pacientes geriátricos, adultos o en niños, ¿ya? Así que hay que tener en consideración eso. Entonces, ¿existe una relación entre la articulación temporomandibular, columna cervical y postura? Yo creo que sí, ya, y la literatura muchas veces nos acompaña. Entonces los movimientos de la mandíbula no son independientes, ya no son solos. Cuando nosotros hablamos de alguna forma de una armonía articular o una armonía oclusal, depende mucho de la columna cervical alta. Entonces, cuando favorecemos los movimientos de extensión, podemos ayudar a la apertura, ¿ya? Y cuando favorecemos los movimientos de flexión, podemos favorecer el cierre. Entonces, también se puede llevar a que si estos movimientos están limitados, y ya proyectando en adulto mayor, puede generar o puede limitar la apertura bucal o puede perjudicar el cierre mandibular. Entonces, en qué puede estar afectando esto al paciente? En la independencia, en la alimentación, en la fonación, en la comunicación. Entonces, son cosas que si nosotros los proyectamos ya en paciente adulto, también se pueden realizar en pacientes geriátricos. ¿Ya? Lo otro, que a medida que la edad avanza, también se van deshidratando los discos. Yo entiendo que en la columna cervical alta no hay disco, pero las fibras del trigémino pueden alcanzar hasta el segundo o tercer nivel de la columna, del nivel vertebral cervical. Entonces, puede este paciente comenzar con sintomatologías de dolor facial, con sintomatologías de dolor de cabeza o neuralgia. Entonces, debemos también considerarlo. Y lo otro, que también tenemos musculatura que se asocia al sistema estomatognático, que también nos limita algunos movimientos del cuello y también favorece que la mandíbula se encuentre mucho más a posterior. Entonces ahí lo vamos a explicar un poco más adelante con alguna imagen. Entonces ese es el núcleo trigémino cervical, que es importante. ¿Por qué? Porque cada raíz nerviosa está conectada con los dientes y esa raíz nerviosa también está conectada con el cuello. Entonces es algo que no debemos descartar en cualquier tipo de paciente, y también tener ojo en los pacientes geriátricos que van perdiendo piezas dentarias y también van perdiendo algunos elementos de la propiocepción. Entonces, un poco repasando el esquema de Brody, todo este sistema debería estar en equilibrio, ¿ya? Y lo habla el esquema de Brody. Entonces, este equilibrio, este balance va a generar que logremos una mejor sincronía o funcionamiento de la articulación temporomandibular. Pero aquí falta algo muy importante y algo que debemos considerar en el adulto mayor, que es el sistema estomatognático, ya que está relacionado principalmente con el yoides. Ya cualquier alteración en el yoides en un paciente, principalmente en un paciente adulto, puede generar limitación en la apertura bucal, limitación en el cierre mandibular, ya que está afectado a la función lingual, donde también disminuye la capacidad de comunicación del paciente, la higiene bucal, la fonación, la deglución, que también debemos ya empezar a considerarlos dentro de nuestro tratamiento, ¿ya? Así que ojo con estos esquemas que, aunque son teóricos, sí hay que empezar a trabajarlo en cualquier tipo de paciente, principalmente en un paciente geriátrico. Lo otro, que a su vez lo que más nos vamos a encontrar es con la anteposición de cabeza y cuello, ¿ya? En paralelo, también debemos mencionar que esta posición también limita la ventilación pulmonar, eh, genera apertura bucal, genera también interposición lingual, pero también vean que la mandíbula, ojalá se pueda ver el puntero, está trabajando en posterioridad, ¿ya? Y también la función de los suprayoideos
y infradivididos también está limitado. Entonces, a estos pacientes, ya por un tema de que cada día están más funcionales, quieren realizar tratamientos de implantes dentarios o quieren realizar prótesis dentarias, pero con esta proyección de cabeza y todo el desbalance, ya sea viéndolo desde posterior hacia anterior, limitación en la columna suboccipital, posteriorización de la mandíbula, anteposición de cabeza y cuello y el desbalance de los supravídeos, lo más probable es que eso elemento ortopédico en boca no sea tan adecuado para el paciente, limitando ciertas funciones del paciente y a su vez puede generar dolor. Por lo tanto, estos equilibrios debemos siempre, siempre tenerlo en cuenta en cualquier tipo de paciente, ya sea capacidad aeróbica, ya sea el sistema visual, ya sea el equilibrio y miles de otras cosas que nosotros ya debemos integrar en nuestro tratamiento. Entonces, con respecto a la postura, ya se habla que la, la mayor porcentaje, compitiendo un poco con la anteposición de cabeza y cuello, que son frecuentes en pacientes que tienen trastornos temporomandibulares, ya habla de la báscula anterior de la pelvis, ¿ya? Y siguiendo un poco la posición de la cabeza adelantada. Entonces ya nosotros debemos empezar a integrar la pelvis como un factor importante en el manejo de los trastornos temporomandibulares, ¿ya? Y esto es un estudio que se hizo en México, creo. Así que súper, súper, súper bien. Así que hay que tener en consideración esto, ya el tema de la postura. ¿Por qué? Porque si ustedes analicemos este esquema que sale en el libro de Newman, que la pelvis lo que va generando es que en la bipedestación, ya el centro de gravedad cuando cambia, la cabeza va cambiando su posición. Y como vimos anteriormente en el esquema, sí o sí van a existir compensaciones mandibulares para lograr un equilibrio. ¿Ya? Así que ojo con el tema de la pelvis. Y principalmente que en el paciente adulto mayor o geriátrico, las limitaciones, o sea, la pelvis cada día va limitando su movimiento. Entonces, como esto debiese funcionar como en armonía, sí o sí debemos considerarlo en el manejo integral del paciente que ya va presentando disfunciones temporomandibulares. ¿Ya? Cabe mencionar que el paciente geriátrico muchas veces viene con un dorso curvo, viene con anteposición de cabeza y cuello, hombro adelantado y limitación en la función costal. Entonces todas esas cosas pueden perpetuar un poco todo el manejo de las disfunciones temporomandibulares en pacientes geriátricos. Entonces, por lo que hemos visto un poco, y más o menos un resumen de lo que hemos visto, me gustaría en otra oportunidad hablar más cosas más puntuales relacionadas a las disfunciones temporomandibulares. Pero el cráneo, la columna cervical, la oclusión y la postura tienen injerencia en el manejo, o debemos tener considerado como factor predisponente en las disfunciones temporomandibulares. Pero también el paciente puede tener problemas sistémicos, ya sea como factores inflamatorios o reumáticos elevados, en el cual sí o sí deben de estar contemplados dentro de nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque la articulación temporomandibular es una sinovial. Entonces, al ser sinovial también puede presentar procesos degenerativos. Entonces, también debe estar cuantificado en el plan de tratamiento en nuestros pacientes. La oclusión, importante. Yo siempre, como ya hemos hablado con respecto a las dimensiones verticales, aquí en Chile se ocupa mucho que los pacientes duerman sin sus prótesis, o sea, sus placas de relajación o prótesis dentaria,
pero por lo que hemos visto, al disminuir ese tamaño dentario, lo más probable es que la mandíbula se posteriorice. Y al posteriorizar, toda la vibración que genera la deglución y la fonación puede rigidizar la membrana timpánica y perpetuar una sordera o predisponer una sordera, o dolores retromandibulares o sensación de tinnitus, ¿ya? Así que ojalá, si ustedes realizan una intervención en un paciente, no tratar que el paciente ocupe lo más posible sus prótesis dentarias. Entonces, ¿qué evidencia existe como fisioterapia en los pacientes, o sea, maxilofacial? Humberto está haciendo un trabajo espectacular con respecto a lo otro. En pacientes geriátricos, de verdad, muy poca. Ya no hay evidencia, yo trato de siempre en mis clases respaldarla por algo de PubMed, algo que tenga alguna vez, y de verdad como fisioterapia, muy, muy, muy poca. Pero sí, dentro de la literatura, lo que más encontramos con respecto a disfunción es todo lo que los estudios de dentista u odontólogo. Entonces, con respecto a los trastornos temporomandibulares en población geriátrica, lo más actual fue la revista de prótesis dentaria en el año 94, donde la literatura no es muy clara, ¿ya? Siempre se habla que las mujeres se predisponen a tener más disfunciones, pero lo que más se ve son músculos tensos, clic en la articulación, limitación en la apertura, pero todo relacionado a oclusión. No hay nada relacionado a la integración que nosotros como fisioterapeutas o como otros profesionales ya deberíamos integrar en un plan de tratamiento. Debemos recordar, o yo siempre menciono, de que una disfunción temporomandibular no necesariamente está asociado a la articulación en sí. Hay varias cosas, que lo hablamos en la introducción, que, que están asociadas a una disfunción, ya sea el tinnitus, aunque no directamente el dolor de oídos, el mareo, el vértigo, también están asociados a una disfunción temporomandibular. Entonces, esas cosas no están cuantificadas dentro de la literatura que se pueda encontrar en sitios prestigiosos como es PubMed. Entonces, sí o sí hay una tarea pendiente, principalmente con las disfunciones temporomandibulares, empezar a realizar distintos tipos de estudios. Ya ahí dejo los datos para ver si ustedes, bajé los papers y de verdad no encontré más que lo que habla el abstract, pero habla principalmente lo que ya un poco hemos mencionado en la introducción. Ya limitación de movimiento, entonces eso va generando dependencia, que es lo que menos quieren el adulto mayor, depender de otras personas en lograr funciones básicas, ¿ya? Y lo otro que a lo mejor me alejo un poco de lo que estamos conversando, pero nosotros, el adulto mayor siempre viene acompañado con un tutor o algo, y como que el tutor o el cuidador siempre dice lo que ellos quieren conseguir como familia, pero uno nunca le pregunta al paciente o al usuario qué es lo que quiere. Y me ha tocado muchas veces que estoy tratando a un paciente adulto mayor y, no sé, mejorando, no sé, pues, la función mandibular, y lo que quiere el paciente a lo mejor es caminar mucho mejor, y con eso vamos logrando los objetivos quizás en forma indirecta, a lo mejor dando una vuelta un poco más larga, pero vamos a llegar al mismo objetivo. Entonces, yo siempre trato de preguntarle al usuario qué es lo que quiere. Ya, y esta revista, la revista de dolor orofacial del año 93, habla un poco de los desórdenes craneomandibulares del paciente geriátrico. ¿Ya? Eh, Aquí lo importante y lo que cuantifica muy bien son problemas sistémicos como la psoriasis, artritis, pseudogota y varias cosas más que están asociados sí al daño a la articulación. Ya hablan del rol de los dientes y las prótesis, que muchas veces no son muy bien utilizadas por los pacientes, efectos psicológicos y sociológicos,
dolor de cabeza y dolor facial atípico, pero sí el adulto mayor no es mucho de comentar estas situaciones, ¿ya? Y a veces se asocian a otras cosas. Yo lo veo en la clínica, no sé, yo debo ver unos 5 o 6 pacientes geriátricos mensuales que son adultos mayores y la mayoría lo están, o sea, al concurrir al odontólogo por un tema estético, al realizar exámenes complementarios, nos damos cuenta, y dentro de la evaluación, nos damos cuenta que presentan otra sintomatología que está dentro del manejo del kinesiólogo o el fisioterapeuta maxilofacial, ¿ya? Y yo a mis alumnos ya estamos integrando, y a las personas que trabajan aquí conmigo en el equipo de kinesiólogos, ya estamos en el tema de la integración. Entonces, el paciente pasa con el kinesiólogo maxilofacial, pasa con el kinesiólogo experto en postura, realizamos interconsulta con el geriatra que trabaja con nosotros, también con todo el equipo, si es necesario, otorrino, todo lo que pueda ayudar en forma integral al paciente. Entonces, ya es necesario que nosotros como profesionales entender, y por eso agradezco la invitación de Humberto, que esto se debe ya empezar a fomentar. ¿Por qué? Porque la población mundial va envejeciendo. Y nosotros, aunque seamos profesionales de la salud, quizás vamos a comenzar con esta sintomatología y debemos recurrir a un equipo multidisciplinario. Así que los recomiendo leer esto, ya van a encontrar varias cosas entretenidas, pero sí falta un poco más de intervención como movilización, entender que la terapia manual es una herramienta potente para lograr movilización y disminuir la inflamación. Si somos quiroprácticos, si son osteópatas, también podrían o podemos generar equipos de trabajo para este tipo de pacientes. Ya vamos para allá, así que debemos ya empezar a integrar la articulación temporomandibular como un eje de trabajo. Entonces, debemos entender también qué nos piden como kinesiólogos nosotros en la consulta, o cuáles son los principales motivos de consulta de nuestros pacientes. Son el dolor de la articulación temporomandibular, el dolor de cabeza, el ruido de la articulación temporomandibular, la luxación o subluxación, tinnitus, zumbido y dolor facial. Entonces, con la literatura que yo les muestro ahora, es lo mismo, ¿ya? Pero sí a lo mejor por factores más ya psicológicos, el paciente geriátrico no nos manifiesta esto. Entonces debemos indagar mucho más para poder encontrar esto. ¿Por qué? Porque la mayoría dice, no, pero me duele, pero una tontera, o no, alguna vez me dolió, me suena, pero de vez en cuando. Entonces, esas cosas ya debemos empezar a observar e integrar en nuestro plan de tratamiento. Si nosotros no somos kinesiólogos maxilofaciales, o no nos dedicamos a la kinesiología maxilofacial o al área maxilofacial, ya debemos integrar y derivar, ¿ya? Así que hay que empezar adentro de nuestra evaluación en integrar estos conocimientos. Entonces, lo que nosotros nos piden es lograr una función. ¿Para qué? Para lograr una independencia con el paciente. Por lo tanto, en la disfunción craneomandibular también presenta este mismo esquema en pacientes geriátricos. Es muy similar, pero sí debemos indagar mucho más para lograr los objetivos que quiere el paciente. Aquí, miren, les muestro un caso de una paciente que llegó hoy, no, el miento, llegó la semana pasada a mi consulta, donde si nosotros empezamos a analizar desde posterior a anterior, esta paciente tiene 70 años, ¿ya? Donde si yo voy de posterior a anterior, se ve una relación C0, C1 dentro de los límites normales, pero de C1 a C2 ya empieza una compresión de la columna cervical alta
y generalizada, pero si yo me salto la parte central de esta columna, ya vemos que existe desgaste en la mordida, ya se puede interpretar erosiones o tratamientos ya en los dientes. Podemos ver que ya el ángulo mandibular se puede interpretar que está dentro de la misma línea de los cuerpos vertebrales, el yoides de entorsión, y esto va generando distintas sintomatologías del paciente que uno, si uno no le pregunta, no lo dice. Entonces, esta paciente llegó con su hijo me empezó a decir que le dolía la cabeza, le dolía la cabeza, pero dentro de la evaluación le costaba, no sé, pues, comer distintas cosas, ya empezó a hacer mucho esfuerzo para comunicarse, la higiene oral que se realiza con la lengua ya no era la correcta, y varias cosas más que salió dentro del tratamiento del paciente. Y esta paciente lo que quería era realizarse un tratamiento estético en los dientes. Y salieron toda la sintomatología que ya les mencioné anteriormente. Entonces, dentro de este esquema, que este es un poco el esquema que yo le enseño a mis alumnos para poder evaluar en una evaluación inicial, tenemos que agregar todo lo que es sistémico. Ya si el paciente presenta algún tipo de inflamación, yo si no tengo información del paciente y veo que no se ha realizado algún tipo de examen preventivo, los derivo al especialista indicado, ¿ya? Y también, que también muy pocas veces nos damos cuenta, es ver la capacidad de comunicación y formación del paciente. Y con eso estamos hablando principalmente de la sarcopenia. ¿Ya? Cuando va perdiendo masa muscular el paciente, también va perdiendo masa muscular facial. Y la capacidad de comunicación y de expresión va disminuyendo, y a veces, muchas veces pensamos que nuestros abuelitos están siempre enojados, o están siempre tristes, o no quiere hablar, o no se quiere comunicar, o le cuesta comer. Todas esas cosas ya debemos integrar la cabeza y cuello, o la expresión facial, la deglución y la fonación dentro de nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente va perdiendo su independencia. Entonces, ya debemos agregar y empezar a cuantificar esta pérdida de masa muscular a nivel craneofacial. ¿Ya? Entonces, un poco resumiendo lo que quiero plantear en esta, espero sea la primera de varias webinars que me invita a hacer Humberto. La anteposición de cabeza y el dorso curvo va a afectar a la activación temporomandibular, sí. En el segundo punto acá, la postura y la proyección del paciente va a afectar a la activación temporomandibular, sí. Y también otra estructura, alejémonos también de la activación temporomandibular, el oído, la visión, la columna cervical alta, ¿ya? La sarcopenia, la pérdida de masa muscular, también va a generar la capacidad de comunicación y fonación y deglución del paciente. También la capacidad respiratoria, ¿ya? Y los temas oclusales, aunque también es un tema netamente funcional de la articulación, pero también lograr de que el paciente se sienta contento, una capacidad psicológica mejor al tener todas sus piezas dentales. Entonces, lograr esto muchas veces con la entrevista inicial es bien sencillo conseguirlo, pero debemos ya empezar a tenerlo a considerar dentro de nuestra evaluación de la articulación temporomandibular. Ya yo siempre digo, a lo mejor estamos muy preocupados, aunque es más difícil hacerlo el paciente adulto mayor, en generar técnicas que suenen, ¿ya? Pero a su vez creo y siento que dentro de la evaluación y la conversación inicial con el paciente podemos conseguir todos estos cambios que, aunque son muy poco cuantificables en los pacientes, para realizar medidas o realizar estudios,
Para el paciente quizás son mucho más gratificantes lograr esto y lograr una independencia, una mejor sonrisa, una capacidad de comunicación, y van logrando distintas o mejoras en sus actividades de la vida diaria. Y lo otro, siempre estar pendiente de los factores sistémicos. ¿Ya? Yo sé que a veces es muy difícil lograr esto, pero solamente con preguntar al cuidador y a los familiares, para así no perpetuar procesos degenerativos en la articulación temporomandibular. Entonces, desafíos que tenemos. Tratamiento integrativo, ya fundamental. Entonces, ¿quiénes deberían integrar nuestro equipo de trabajo? Ya, esto es una propuesta que ellos le dan. ¿Ya? Yo, estos son mis principales derivadores: odontólogo, otorrino, neurólogo, traumatólogo, psicólogo. Nosotros, el mismo kinesiólogo, fisioterapeuta, también debería ser un derivador para estos especialistas. Nutriólogo, nutricionista, ya, entre más personas estemos pendientes o estemos preocupados de un adulto mayor, más probabilidad de vida y más probabilidad de que lo pasen mejor vamos a tener para ese usuario. Entonces, saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del arte de vivir. Así que espero que las cosas que conversamos hoy día y las cosas que ya empiezo a llevar a la palestra nos sirvan para realizar un mejor tratamiento, nos sirva para lograr el mejor bienestar y nos sirva para tener más evidencia en el manejo de las disfunciones temporomandibulares o disfunciones cráneo-cérvico-mandibulares en pacientes geriátricos. Muchas gracias, un abrazo gigante desde Chile, kinesiólogo, su amigo Sebastián Tapia.